Actualmente, el gobierno de Gustavo Petro está adelantando los llamados diálogos vinculantes regionales. Con esos diálogos vinculantes regionales se propicia la expedición del Plan Nacional de Desarrollo. Miremos entonces algunas ideas sobre qué se entiende por Plan Nacional de Desarrollo. Primero, cuando analizamos las palabras que involucran el concepto, tenemos por un lado que se habla de plan, es decir, se habla de una idea donde se estructuran una serie de pasos, de estrategias, de proyectos, de programas tendientes a una finalidad. Y ahí es donde se enlaza la otra palabra que compone el concepto, que sería de desarrollo. Es decir, ese plan, esa idea, esa metodología es con la finalidad de promover el desarrollo, la prosperidad, el progreso, el avance, en este caso, de la sociedad colombiana. El instrumento del plan de desarrollo involucra entonces una serie de estrategias, de proyectos, de instrumentos, de metodologías, de programas que permiten satisfacer las necesidades del pueblo colombiano. Solucionar problemas, los grandes flagelos de nuestra sociedad, que están inmersos en el diario vivir, se desarrollarán, se solucionarán a través del plan de desarrollo del gobierno de Gustavo Petro. Esa es la finalidad. Entonces, nosotros encontramos que el plan de desarrollo tiene una relación muy estrecha con la democracia representativa y, por supuesto, participativa, porque la construcción del plan de desarrollo es un ejercicio democrático. El presidente Gustavo Petro fue elegido y se eligió a través del voto popular. Es decir, el pueblo eligió. Y cuando el pueblo eligió no solamente lo que representa como persona Gustavo Petro, sino muy especialmente su programa de gobierno, las ideas, las propuestas que presentó en campaña. Y esas propuestas, que fueron las ganadoras, tienen que hacerse realidad para satisfacer esa elección, para satisfacer el mandato popular que el pueblo de Colombia le entregó a nuestro primer mandatario, que es el presidente Gustavo Petro. El compromiso entonces es que todas esas propuestas, esas ideas que motivaron a los electores queden plasmadas en gran manera en el plan de desarrollo. Pero no solo esto, no solo eso, porque como el plan de desarrollo se construye de manera participativa, en estos diálogos regionales vinculantes se va a escuchar al pueblo, y es el pueblo en sus diferentes latitudes que va a expresar las necesidades cotidianas que tiene y va a mostrar y va a colocar sobre la mesa las propuestas que considera pertinentes se deben tener en cuenta para solucionar esos grandes flagelos que se están viviendo en las diferentes regiones, en las diferentes localidades. Es decir, que es una construcción de abajo, desde la esencia de la democracia, desde el sentido de pertenencia por los territorios, desde el pueblo hacia el poder. En este caso, quien ostenta el poder hoy, el poder democrático en virtud de ese mandato, es el gobierno actual. Y entonces el gobierno actual escuchará esas necesidades, escuchará esas propuestas y hará
a través del consenso, lo necesario para que queden incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces tenemos por un lado que desde el poder se pueden construir las soluciones que vienen ya con un mandato en razón a la elección democrática del presidente, y ese mandato ya tiene unas ideas que van a quedar en ese plan de desarrollo, ya tiene unos programas y unos proyectos que van a quedar plasmados en ese plan de desarrollo, pero que adicionalmente en la búsqueda del consenso a través de los diálogos regionales vinculantes se escuchará al pueblo y se escucharán las necesidades y las diferentes propuestas que tienen en todo Colombia para efectos de solucionar los problemas históricos de nuestro país. Y también tendrán espacio en el plan de desarrollo, porque esos diálogos, como se ha mencionado, son vinculantes y estamos en una democracia que no solamente es representativa, ya se le entregó un primer mandato, sino que es participativa. Los ciudadanos toman decisiones vinculantes y obligatorias para el mandatario, que quedarán plasmadas en la metodología que establezca el gobierno nacional en el plan de desarrollo. Entonces, ese plan de desarrollo que contiene unas estrategias y unos programas que se convierte en ley de la República, desarrolla, valga la redundancia, el concepto de democracia participativa y representativa, y muy especialmente el concepto de voto programático, que está consagrado en el artículo 259, que se aplica esencialmente para los alcaldes y los gobernadores, en el sentido en que cuando se inscriben, las personas votan es por un programa de gobierno, pero de igual manera uno podría hacer extensiva esa noción de voto programático en la elección del presidente, porque en últimas los ciudadanos votaron por unas propuestas que se materializan en el plan de desarrollo que está creando de manera participativa el gobierno de Gustavo Petro. Ahora bien, ¿cuál es la metodología para la construcción del plan de desarrollo? Hay, por supuesto, una participación. La metodología está determinada por el Departamento Nacional de Planeación, en donde participa igualmente todos los ministerios, todo el gobierno, todos los departamentos administrativos, pero resalto la participación del Ministerio de Hacienda, porque ese plan de desarrollo, pues para poder cumplirse, tiene que tener aforado unos recursos, porque todo esto involucra presupuesto nacional. Entonces, digamos que el Departamento Nacional de Planeación establece un procedimiento, lidera de alguna manera ese procedimiento y también participa muy especialmente el Ministerio de Hacienda, pero la idea es que participe el gobierno en pleno, los diferentes despachos y también las diferentes entidades territoriales de Colombia. Y entonces ahí va a participar el distrito de Santiago de Cali, Medellín, Bogotá, todos los ciudadanos de manera concertada van a participar para efectos de expresar a viva voz sus propuestas, sus dificultades en las diferentes regiones para que sean tenidas en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, que la participación es completa de todo Colombia, de todas las instituciones públicas, de todo el Estado, de todos los actores que participan en la solución de los grandes problemas de nuestro país, quienes se encargan en esos diálogos regionales de generar un concepto que se llama la publificación, es decir, resaltar los problemas que se están viviendo de cara a que el Estado se apersone a solucionar las grandes dificultades que se viven en las regiones. Y entonces el instrumento es el plan de desarrollo, que termina siendo una ley de la República. Como ley, entonces, es iniciativa la presentación del plan de desarrollo por parte del gobierno nacional. Es decir, el gobierno nacional realiza la metodología del plan de desarrollo, recibe las propuestas, las ideas, las condensa
en un proyecto de ley que se presenta ante el Congreso de la República. El Congreso de la República, siguiendo su procedimiento, debe aprobar y hacer la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, que termina siendo una ley especial, que al tener el respaldo directo del pueblo colombiano y además representativo porque pasa por el Congreso de la República, pues tiene una fuerza vinculante muy especial dentro del sistema de fuentes del derecho. Esa es la importancia del plan de desarrollo. El plan de desarrollo entonces es una ley de la República que se construye con base en el consenso que puede producir la democracia, no solo la democracia representativa, sino la democracia participativa. Si nosotros queremos analizar o dar algunas líneas generales sobre los aspectos jurídicos del plan, tenemos que decir que a nivel constitucional, el contenido del plan de desarrollo o los aspectos jurídicos del plan de desarrollo están en el capítulo 2 de nuestra Constitución Política, que nos habla de los planes de desarrollo, artículo 339. Y el artículo 339 nos dice lo siguiente: habrá un plan nacional de desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo y las metas, prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal. Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional planes de desarrollo con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas en la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo. Entonces miren lo importante del plan de desarrollo. Está en nuestra Constitución Política, en el artículo 339 y artículos siguientes, que establecen las cláusulas normativas que guían la existencia del plan de desarrollo. Y es una ley de la República. Termina siendo el plan de desarrollo, luego de esta discusión, repito, una ley de la República. Y contiene dos puntos esenciales. Una parte general, ¿sí?, como lo dice la norma, donde están los objetivos, los propósitos a largo plazo, ¿sí?, y las metas y prioridades a mediano plazo, así como las estrategias y orientaciones generales sobre la política económica, social y ambiental. Entonces, esa parte general involucra todo lo que es la planeación, la estructura de objetivos, los proyectos, los programas, y tiene una parte que se denomina un plan de inversiones de las entidades del orden nacional. Por supuesto, esta parte general se involucra unas estrategias, unos programas, unos proyectos que se van a desarrollar, pues tiene que tener un plan de inversiones. Tiene que tener un presupuesto establecido donde se diga con qué dineros, cuáles van a ser las fuentes de financiación de estos programas, ¿ya? Y tiene que establecerse de manera plurianual, ¿sí?, los principales programas y proyectos. Y esto hace parte del principio de planeación presupuestal. Entonces tenemos unos programas, unos proyectos y tenemos un presupuesto que involucra una parte general y un plan de inversiones. Por eso aquí juega un papel importante el tema
del Ministerio de Hacienda, porque en últimas es quien debe garantizar que ese plan de desarrollo, que es una ley de la República, pues tenga aforados los recursos para cumplirse. ¿Ya? Hace parte de la planificación. Entonces, resaltemos la importancia de la norma jurídica. Una norma jurídica permite preordenar el futuro, establecer programas, proyectos, políticas públicas que solucionarán los grandes problemas de la sociedad a través del ejercicio de un mandato que otorgó el pueblo de Colombia en la elección del presidente Gustavo Petro. Esa ley es una norma jurídica que debe construirse de manera consensuada con el pueblo y que representa el instrumento de desarrollo para cumplir con el mandato que se ha establecido. La norma nos establece que el plan de desarrollo tiene que estar aprobado dentro de los primeros 6 meses del inicio del periodo presidencial. Por eso, en estos días y en este transcurso de tiempo, se va a materializar esa idea, se va a concretar un plan de desarrollo que será presentado al Congreso de la República para la aprobación respectiva. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, la norma jurídica, que termina siendo unas líneas y espacios en blancos propios del lenguaje, ¿sí?, constitutiva de palabras, van a permitir el cumplimiento del mandato del presidente Gustavo Petro. Y aquí contribuye, desde luego, a garantizar derechos y libertades básicas y elementales, la figura o el concepto del derecho. El derecho como instrumento de paz. El derecho como una creación del imaginario colectivo que nos permite desarrollar nuestra sociedad, encauzar a través de las ideas el pensamiento y el progreso de nuestro pueblo. Esa es, pues, la importancia del plan de desarrollo y algunas ideas generales que quería compartirles a todos ustedes. Si se quiere profundizar también, desde el punto de vista jurídico, hay que mencionar que hay una ley especial, que es la Ley Orgánica 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. La Constitución Política nos dice que los procedimientos para la construcción de planes de desarrollo tienen que estar contenidas en una ley especial, que es la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, que quienes quieran conocer más a profundidad sobre este tema pueden consultar la Ley 152 de 1994. Los planes de desarrollo, por supuesto, que no son de exclusividad del gobierno nacional. También hay planes de desarrollo a nivel departamental por los gobernadores y a nivel municipal y distrital por parte de los alcaldes. Y tienen más o menos esa misma finalidad: establecer el plan de gobierno con que fueron elegidos y además escuchar al pueblo, a los ciudadanos, para agregar propuestas y políticas que se consideren relevantes una vez se haya llegado al consenso en la búsqueda de soluciones. Entonces, quería compartirles a todos ustedes la importancia del plan de desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, que hoy en día se está construyendo para la presentación al Congreso de la República. Muchas gracias.